Hola, hola amigos, bienvenidos y bienvenidos siempre a su canal de desafíos bíblicos. Hoy vamos con 100 preguntas difíciles de la Biblia. A estas alturas creo que vas a contestarlas todas. ¡Comencemos! Ribla era A, la esposa de Samuel, B, una ciudad, C, un tipo de madera o D, un río. 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, B, una ciudad. Números 34:11 la menciona. Siguiente pregunta. Ahitofel fue un hombre sabio que al final de su vida A, se casó, B, se ahorcó, C, murió en batalla o D, se alió con Salomón. Y la respuesta es, sí señores, B, se ahorcó. Segundo de Samuel 17:23 lo menciona. Siguiente pregunta. En la Biblia, Merodach Baladán es A, rey filisteo, B, ciudad de Egipto, C, rey de Babilonia o D, deidad persia. Y la respuesta es, sí señores, C, rey de Babilonia. Pregunta número 4. Olimpa se cita en Romanos junto con A, Nereo, B, Pablo, C, Nicanor o D, Tito. Y la respuesta es, sí señores, se cita junto con Nereo, Romanos 16, versículo 15. Pregunta número 5. Josafat hizo naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque en los barcos que iban se quebraron en A, Jope, B, Ávila, C, Kiriat Jeraim o D, Esión Geber. Y la respuesta es, sí señores, se quebraron en Esión Geber. Primero de Reyes 22:48. Pregunta número 6. ¿De quién fue la madre que dijo Pablo que también era una madre para él? A, de Rufo, B, de Apolos, C, de Aquila o D, de Timoteo. Y la respuesta es, sí señores, A, de Rufo. Romanos 16:13 lo menciona. Pregunta número 7, expertos. ¿Qué personas trajeron pescado para vender en Jerusalén el día de reposo y Nehemías lo prohibió? A, persas, B, sabeos, C, tirios o D, caldeos. Y la respuesta es, sí señores, C, los tirios. Nehemías 13:16 al 18. Pregunta 8. ¿Dónde le pidió Dios a Jeremías que ocultara el cinturón que compró? A, en la roca, B, en el río, C, en el jarrón o D, en la tierra. Y la respuesta es, sí señores, A, en la roca. Jeremías 13:4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la segunda esposa de Abraham? A, Miriam, B, Setura, C, Elidad o D, Talmán. Y la segunda esposa de Abraham se llamó, sí señores, B, Setura. Génesis 25:1. Pregunta número 10. ¿Quién temía ser expulsado de la sinagoga? A, el padre del paralítico, B, Simón el leproso, C, el centurión o D, los padres del ciego. Y la respuesta correcta es, sí señores, de los padres del ciego. Juan 9:22. Pregunta número 11. Esta no era una de las mujeres de David. A, Elisama, B, Abital, C, Egla o D, Hagit. 10 segundos. Respuesta es, sí señores, A, Elisama. Primero de Crónicas 3 del 2 al 3. Ya vamos por la pregunta número 12. Nombres de 12 eunucos del rey Asuero. A, Mahomán y Vista, B, Abona y Ceres, C, Marcena y Memucán o D, Bigta y Admata. 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, A, Mahomán y Vista. Esther 1 del 9 al 10. Pregunta número 13. Ada y Sila eran esposas de Lamec. Sila era la madre de A, Maquín, B, Joás, C, Jubal o D, Tubal Caín. Y la respuesta correcta es, sí señores, de Tubal Caín. Génesis 4:22 lo menciona. Pregunta número 14. David tuvo 4 hijos con Betsabé. Uno de ellos fue A, Sobab, B, Naama, C, Cefatías o D, Itofel. Y la respuesta es, sí señores, Sobab sí fue hijo de David. Segundo de Samuel 5:14. Pregunta número 15. ¿Dónde dice la Biblia que el Mesías nacería en Belén? A, en Isaías 53:15, B, en Miqueas 5:2, C, en Amós 1:1 o D, en Zacarías 3:10.
Y la respuesta es, sí señores, B, en Miqueas 5:2 lo menciona. Vamos por la pregunta número 16. ¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron? A Roboam, B, Nadab, C, Jeroboam o D, Acab. 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, C, Jeroboam. Primero de Reyes 12:20, pregunta 17. ¿Quién fue el primer profeta nombrado en la Biblia? A, Samuel, B, Moisés, C, Abraham o D, Ezequiel. 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, Abraham. En Génesis 27 es mencionado como profeta. Siguiente pregunta, ¿en qué parte de la Biblia se menciona la redondez de la tierra? A, en Job 35:12, B, en Génesis 1:31, C, en Salmo 105:8 o D, en Isaías 40:22. Y esto es mencionado en, sí señores, en Isaías capítulo 40, versículo 22. Pregunta 19. ¿Qué hombres no murieron según lo menciona la Biblia? A, Moisés y Eliseo, B, Enoc y Elías, C, Matusalén y Sem o D, Noé y Adán. Y la respuesta es, sí señores, B, Enoc y Elías. En Génesis 5:22 al 24 y Segundo de Reyes 2:11 lo menciona. Pregunta 20. ¿De estas cuál no era una epístola paulina? A, Santiago, B, Tito, C, Filemón o D, Segunda de Timoteo. Y la respuesta es, sí señores, Santiago. Santiago 1:1 lo menciona. Vamos por las últimas 5 preguntas. ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? A, Can, B, Emuel, C, Isbot o D, Set. 10 segundazos. Y la respuesta es, sí señores, Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. Génesis 4:25 lo menciona. Pregunta número 22. ¿Qué le hurtó Raquel a su padre Labán cuando se fue de su casa con su marido Jacob? A, sus ovejas, B, sus ganados, C, sus ídolos o D, sus esclavos. 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, C, sus ídolos, lo menciona Génesis 31:19. Pregunta 23. ¿Qué armas usó Gedeón para derrotar a los madianitas? A, espadas y lanzas, B, trompetas, C, antorchas y cántaros o D, B y C son ciertas. Y la respuesta es, sí señores, B y C son ciertas, trompetas, antorchas y cántaros. Esta gran hazaña está en Jueces capítulo 7. Pregunta 24. El arca del pacto contenía dentro una urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, la vara de Moisés, el fuego del Sinaí o el oro del atrio. La respuesta correcta es, claro que sí, las tablas del pacto, lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 4. Y vamos, ¿qué fiesta judía resulta de los eventos en Esther? A, la fiesta de Purim, B, la de Yom Kippur, C, la del Sukkot o D, la del Pesaj. 10 segundazos. Y la respuesta es, sí señores, la fiesta de Purim. Esther 9 del 26 al 32. De los siguientes 3, ¿quién no era hijo de Lea? Simeón, José o Judá. Y la respuesta es, sí señores, José. Vamos por la siguiente pregunta. ¿De cuál de los otros apóstoles era hermano Andrés? ¿De Pedro, de Juan o de Santiago? Sí señores, de Pedro. Vamos por la siguiente pregunta. Vamos que tú puedes. ¿Cuáles de estas mujeres eran hermanas? ¿Raquel y Lea, María y Elizabeth o Ruth y Noemí? Raquel y Lea sí eran hermanas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos no es el nombre de una de las 12 tribus de Israel? ¿Leví, Isaacar o Dina? Y la respuesta es, claro que sí, Dina no hace parte de las 12 tribus de Israel. Siguiente. ¿Cuál de estas parejas no era un matrimonio? ¿Abraham y Sara, Lázaro y Marta o Isaac y Rebeca? Y la respuesta es, claro que sí, Lázaro y Marta. Siguiente pregunta.
¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? ¿El Salmo 23, el Salmo 119 o el Salmo 91? Y la respuesta es el famosísimo Salmo 119. Muy bien, creo que vas bien. Vamos por la siguiente. ¿Por cuánto tiempo estuvieron vagando por el desierto Moisés y el pueblo hebreo? ¿Por 25 años? ¿Por 40 años? ¿O por 10 años? Y la respuesta es, claro que sí, fueron 40 años los que estuvieron en el desierto. Siguiente pregunta, ¿quién es el pan de vida? ¿Es Juan? ¿Es Jesús? ¿O es Elías? Y esta respuesta creo que sí es muy evidente, claro que sí, Jesús es el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Siguiente, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? ¿Fue Pablo de Tarso? ¿Fue Juan el Bautista? ¿O fue Juan el Evangelista o el apóstol? Y la respuesta es, claro que sí, Juan el Evangelista, que también fue apóstol de Jesús. Siguiente pregunta, ¿quién era el hermano mellizo de Jacob? ¿Isaac, Aarón o Esaú? Y la respuesta es, claro que sí, Esaú era el mellizo de Jacob. Siguiente pregunta. En el tiempo de Abraham, ¿quién era rey y sacerdote? ¿Azarías, Melquisedec o Nabucodonosor? Y la respuesta es, sí señores, Melquisedec. Vamos bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos ángeles no es mencionado en la Biblia? ¿Miguel, Rafael o Gabriel? Y el ángel que no es mencionado en la Biblia es, sí señores, Rafael. Solo Miguel y Gabriel sí los menciona. Siguiente. ¿Cómo se llamaban las dos nueras de Noemí? Ruth y Miriam. Ruth y Orfa. O Ana y Orfa. Señores, Ruth y Orfa. Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta, otro chance. ¿Quién recibió instrucción a los pies de Gamaliel? ¿Fue Jesús? ¿Fue el apóstol Pablo? ¿O fue el apóstol Juan? Y la respuesta es, sí señores, el apóstol Pablo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una de las parábolas que contó Jesús? ¿La parábola de la moneda perdida, la parábola del soldado prudente o la parábola del juez injusto? Y la respuesta es, sí señores, yo no la había escuchado, la parábola del soldado prudente. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió Enoc antes de ser trasladado al cielo? 365 años, 965 años o 900 años. Y la respuesta es, sí señores, 365 años. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la ofrenda que llevó Abel ante Dios? ¿Llevó frutos de la tierra? ¿Llevó los primogénitos de sus ovejas? ¿O llevó una cesta con todo lo que encontró por el camino? Sí, señores, los primogénitos de sus ovejas. Siguiente pregunta. ¿Quién oró fervientemente por un hijo y Dios le concedió tener a Samuel? ¿A Ana, Eva o Sara? Y la respuesta es, claro que sí, fue Ana. Siguiente pregunta. ¿Quién se quedó mudo por un tiempo debido a su incredulidad? ¿Fue Zacarías? ¿Fue Abdías? ¿O fue Jeremías? Y la respuesta es, sí señores, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Siguiente pregunta. ¿Con qué se propuso no contaminarse Daniel? ¿Con la comida y el vino del rey? ¿Con las malas costumbres de sus amigos? ¿O con los postres que comían los de Babilonia?
con la comida y el vino del rey. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Génesis, Éxodo y Números. O Génesis, Éxodo y Levítico. Sí, señores, Génesis, Éxodo y Levítico. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 2 primeros libros del Nuevo Testamento? ¿Mateo y Lucas? ¿Mateo y Marcos? ¿O Mateo y Hechos? La respuesta es, sí, señores, Mateo y Marcos. Bueno, vamos entrando a la recta final, así que concentrados. ¿A cuál tribu se le dio la responsabilidad de cuidar el templo y guiar al pueblo en la adoración a Dios? ¿A la tribu de Manasés? ¿A la tribu de Leví? ¿O a la tribu de Judá? Y la respuesta es, claro que sí, la tribu de Leví o los levitas. Penúltima pregunta. ¿Cuál profeta hizo que flotara un hacha con solo echar un palo al agua? ¿El profeta Eliseo? ¿El profeta Elías? ¿O el profeta Jonás? ¿Quién fue Asaf? ¿Fue rey de Judá? ¿Fue uno de los levitas? ¿O fue un fariseo? Señores, fue uno de los levitas. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios la creó? 10 segundos. Y la respuesta es, estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1, del 1 al 2. Vamos con la segunda pregunta. Nombre del hijo primogénito de Caín. 10 segundos. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Lo dice Génesis 4, versículo 17. Tercera pregunta. Nombre del nieto de Matusalén. Fueron muchos sus nietos, pero hubo uno en especial. Y la respuesta es Noé. Génesis 5, 26, 29 menciona la historia de Lamec, padre de Noé, y por ende Matusalén, su abuelo. Siguiente pregunta número 4. ¿Qué contenía dentro el arca del pacto? 10 segundos. Y la respuesta es maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas del pacto, lo dice Hebreos 9:4. Vamos por la pregunta número 5. ¿Quiénes fueron los astutos que fingieron ser embajadores para hacer pacto con Josué? Y la respuesta es los Gabaonitas. Josué 9 del 3 al 4 menciona esta historia. Vamos con la pregunta número 6. ¿A qué profeta le mostró Dios la visión de un canastillo de fruta en verano? Y la respuesta es al profeta Amós. Amós capítulo 8 versículo 1 y 2 menciona esta visión. Vamos, expertos, pregunta número 7. ¿En cuál libro se dice que la fidelidad y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? Pues esto lo dice el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23 lo menciona. Vamos con la pregunta número 8. Completa. Deleítate a sí mismo en el Señor. 10 segundos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo dice Salmos 37, versículo 4. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer el que dice que permanece en Cristo? Lo que debe hacer es andar como Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Pregunta número 10. Al conjunto de libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿cómo se les llama? Pues a estos libros se les llama poéticos y sapienciales. Muy bien, expertos. Son preguntas difíciles, pero sé que ustedes han podido responderlas. Vamos por la número 11. De los 4 evangelios o textos evangelísticos, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles? Y la respuesta es Mateo y Juan.
Mateo capítulo 10 versículos 2 al 3 menciona estos hombres como apóstoles. Pregunta número 12. Completa. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará, lo dice Salmos 37, versículo número 5. Y ya vamos por la pregunta número 13. ¿Cuál libro es considerado como el histórico del Nuevo Testamento? Y la respuesta es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, expertos. Vamos por la pregunta número 14. ¿En cuál libro se encuentra la frase el segundo ahí pasó, he aquí el tercer ahí viene pronto? Y la respuesta es en Apocalipsis. El segundo ahí pasó, he aquí el tercer ahí viene pronto. Lo dice literalmente Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Pregunta número 15. ¿Falso o verdadero? Jesús jamás sintió hambre. Y la respuesta es falso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4 del 1 al 2 lo menciona. Pregunta 16. ¿En cuál año después de la salida de Egipto se empezó a construir el templo de Jerusalén? Y la respuesta es en el 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Primer libro de Reyes 6, versículo número 1. Pregunta número 17. En la carta a los Filipenses, Pablo saluda a los santos en Cristo y también saluda a los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Pregunta número 18. Después de su conversión, ¿cuánto tardó Pablo en subir a Jerusalén? Pues tardó 3 años. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Gálatas lo dice. ¿Falso o verdadero? Responde. Elías abrió las aguas para pasar en seco. Y la respuesta es verdadero. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Segundo de Reyes 2:8 lo menciona. ¿Quién fue el encargado de encender las 7 lámparas del candelero del tabernáculo de reunión? Y la respuesta es Aarón. Lo dice Números capítulo 8 versículos 2 y 3. Vamos con la pregunta número 21. Completa. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén y andan en la luz? Juan 8:12 lo menciona. Pregunta 22. ¿Cuál profeta dijo: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza? Pues esto lo dice el profeta Habacuc. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc 3:3. Pregunta número 23. ¿Verdadero o falso? La única que fue sana tocando el manto de Jesús fue la mujer que sufría de flujo de sangre. Y esto es totalmente falso. Y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 6:56. Penúltima pregunta. ¿Quiénes eran ungidos con aceite en la Biblia? Pues para algún propósito en específico, los sacerdotes, los reyes y los que estaban enfermos. Ahí están las citas bíblicas. ¿En cuál carta el apóstol Pablo dice: profesando ser sabios, se hicieron necios? En Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, versículo 22. ¿Cuál mujer fue juez y líder de Israel según dice la Biblia? ¿Jael, Débora o Esther? Comenzamos suavecitos y señores. Débora. Vamos por la segunda pregunta a nivel intermedio. ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? ¿David, Acaz
o Joacim? Y la respuesta es, sí señores, el rey Joacim. Vamos por la tercera pregunta. ¿A quién llamó Pablo nuestro compañero de lucha? ¿A Apolo, a Arquipo o a Fía? Y la respuesta es, si la sabía, sí señores, Arquipo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? ¿Juan y Jacobo, Pedro y Juan o Jacobo y Pedro? Y la respuesta es, sí señores, Juan y Jacobo o Juan y Santiago. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el rey de Israel que sacrificó en el fuego a su hijo? ¿Joás, Acaz o Joacás? Y la respuesta es, sí señores, Acaz. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de la única hija de Lea? ¿Silpa, Dina o Raquel? Y la respuesta es, sí señores, su hija se llamó Dina. Siguiente pregunta. ¿A cuál tribu pertenecía Saúl? ¿A la tribu de Neftalí, a la tribu de Leví o a la tribu de Benjamín? Y la respuesta es, sí señores, Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Espero que vayas bien. ¿Cómo se llamaban los nominados para sustituir a Judas Iscariote? José, también Barsabás y Matías. Pablo y Matías o Pablo y José, también Barsabás. Y la respuesta es, sí señores, José, conocido como Barsabás, y Matías. Siguiente pregunta. ¿A quién llamó el apóstol Pablo el querido médico? ¿A Jesús, a Mateo o a Lucas? Y la respuesta es, sí señores, a Lucas, el médico querido o el médico amado. Siguiente pregunta. ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? ¿Absalón, David o Sansón? Y la respuesta es, sí señores, Absalón. Muy bien. Estás en todas. Vamos por la siguiente. ¿Cuál era el nombre babilónico de Daniel? ¿Azarías, Belsasar o Abnego? Y el nombre de Daniel en babilónico era, sí señores, Belsasar. Si eres un lector de la Biblia, creo que te está yendo muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? ¿Tiene un capítulo? ¿Tiene 7 capítulos? ¿O tiene 3 capítulos? Respuesta es, sí señores, tiene 3 capítulos tan solo el libro de Nahum. Siguiente pregunta. ¿A qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? ¿Lo llevaron al Coliseo? ¿Lo llevaron al santuario? ¿O lo llevaron al Areópago? Y a Pablo lo llevaron nada más y nada menos que al reconocidísimo Areópago. Siguiente pregunta, lectores de la Biblia. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? ¿Betuel, Luz o Betel? Y la respuesta es, sí señores, Betel. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? ¿Tenía 40 años, tenía 85 años o tenía 120 años? Atención jóvenes y adultos, tenía 85 años, así que ánimo. Siguiente pregunta, ¿cuál contiene más libros, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento o tienen la misma cantidad de libros? Y la respuesta es, sí señores, el Antiguo Testamento tiene más libros que el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llamaba la supuesta profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría? ¿Se llamaba Jezabel? ¿Se llamaba Lili o se llamaba Dalila?
Y la respuesta es, sí señores, se llamaba Jezabel. Vamos, ánimo, siguiente pregunta. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? Ojo, el más largo de la Biblia. Esther 8:9, Salmos 119:43 o Isaías 20. Y el versículo más largo de la Biblia, sí señores, Esther 8:9. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban las 7 iglesias que recibieron las cartas en el libro de Apocalipsis? Éfeso, Filipos, Pérgamo, Tiatira, Creta, Filadelfia y Laodicea. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Éfeso, Macedonia, Pérgamo, Filipos, Tesalónica, Filadelfia y Laodicea. Y la respuesta es, sí señores, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien, siguiente pregunta, lectores de la Biblia. ¿Cómo se encontraba Sísara cuando murió? ¿Durmiendo, luchando o orando? Y la respuesta es, Sísara estaba durmiendo cuando murió. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron algunos de los que se unieron a Pablo luego de oír su discurso en Atenas? ¿Nicodemo y su familia, Dionisio y Damaris o Arquímedes y Jacobo? Y los que se unieron fueron, sí señores, Dionisio y Damaris. Siguiente súper pregunta. La muerte montada sobre un caballo amarillo apareció al abrirse el sello del Apocalipsis, al abrirse el primer sello, al abrirse el séptimo sello o al abrirse el cuarto sello. Pronto haremos un juego sobre preguntas de Apocalipsis. Y la respuesta es, sí señores, al abrirse el cuarto sello. Nos quedan solo 3 preguntas, así que atentos. ¿Cuál de los siguientes libros de la Biblia termina con un signo de interrogación? Terrible pregunta, ¿no? ¿El libro de Jonás, el libro de Joel o el libro de Judas? Y la respuesta es, sí señores, el libro de Jonás. Vamos por la penúltima pregunta a nivel intermedio. ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? ¿A Enoc, a Matusalén o a Ezequías? Y la respuesta es, sí señores, a Ezequías. Vamos por la última pregunta, lectores de la Biblia. ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? ¿Una buena cena, el anillo oficial o 12 caballos? Y la respuesta es, sí señores, el anillo oficial. Terminaste, felicitaciones como siempre. Recuerda que las citas bíblicas de las respuestas están abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir.